Bien, vamos a ver ahora este ejemplo donde nosotros tenemos tres esferas, ¿sí? A, B y C, que son las masas que ustedes ven ahí, y se acercan al origen O simultáneamente sobre una mesa sin fricción, ¿sí? La rapidez de A es de tanto, la de B es tanto, ¿sí? Con los ángulos que ustedes ven ahí a continuación. Tenemos todas las descripciones del problema. Entonces, y dice que justamente llegan al origen simultáneamente y se pegan, ¿no? O sea, es un choque donde, bueno, básicamente el efecto final es que se pegan, ¿verdad? Entonces dice, en el primer punto, ¿qué componentes de X e Y deben tener la velocidad inicial de C, ¿sí? Si los tres objetos quedan en reposo después del choque? Entonces después dice, para un instante previo al choque, calcule la cantidad de movimiento angular, el movimiento cinético o impulso angular del sistema con respecto al origen O del sistema, considerando las posiciones que corresponden a cada esfera presentadas en la figura 2, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso la figura 2 da un poco más de información, pero es el mismo problema. Entonces, en este caso vamos a pensarlo de la siguiente manera esto, ¿no? La idea acá sería, tenemos que tener en cuenta que para los choques se habla de la que es la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? O sea, vamos a considerar nuestro sistema, ¿sí? Como que va a ser nuestra figura A más la figura B más la figura C, ¿sí? Entonces, si nuestro universo, que lo voy a poner acá justamente como esta caja, ¿verdad? Son solamente estos tres objetos, la idea es que la sumatoria de fuerzas externas al sistema va a dar cero, ¿sí? Y esto tenemos que tener en cuenta con las partes vectoriales, ¿ok? Entonces, en este caso lo que vamos a tener es que la cantidad de movimiento del sistema, ¿sí? Cantidad de movimiento lineal, va a ser constante. Esto quiere decir que si nosotros llamamos I al instante inicial, en este caso, previo al choque, ¿sí? Y luego llamamos F de final, que esto sería posterior al choque, ¿está bien? En este caso lo que vamos a encontrar es que la cantidad de movimiento del sistema inicial va a ser igual que la cantidad de movimiento del sistema final, ¿está bien? Entonces, partimos de esta base, ¿sí? Entonces, el supuesto el teórico con el cual nosotros vamos a resolver nuestra cuenta, ¿está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, la cantidad de movimiento del sistema inicial va a ser la masa de A por el vector velocidad en A, más la masa de B por el vector velocidad en B, más la masa en C por el vector velocidad en C. Dice el problema, lo vamos a señalar acá justamente en amarillo, que llegan al origen y se pegan y que luego quedan en reposo, ¿sí? O sea que esto es importante también. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar? Al estar las masas pegadas, ¿sí? Lo que va a pasar es que, en este caso, la cantidad de movimiento final va a ser, ¿no? Masa A más masa B más masa C, o sea, todo como un solo objeto, pero la velocidad final que va a ser cero, ¿sí? Por el otro problema, o sea que la cantidad de movimiento final simplemente es cero, ¿está bien? Entonces, con esta información, vamos a venir acá, vamos a hacer nuestras cuentas, ¿sí? Vamos a observar primero cómo nos queda, digamos, cómo nos queda el gráfico, ¿sí? Como para entender un poco de la situación. Entonces vamos a ver de este lado, ¿sí? Como viene la mano, ¿sí? Y vamos a necesitar algunos datos acá. Acá sí necesitamos sí o sí hacer las cuentas, o sea que vamos a ver cómo nos queda este resultado, ¿sí? Voy a poner momentáneamente acá los datos para ver lo que necesitamos. En este caso, lo que pide el problema es básicamente cuál es la velocidad C, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, si vamos a armar nuestra ecuación, ¿sí? Si juntamos estas dos ecuaciones, vamos a tener masa de A por la velocidad en A, más masa de B por la velocidad en B, más la masa de C por la velocidad en C, que esto nos queda el vector nulo, ¿sí? Bien. Y en este caso, ya que tenemos que despejar esto, vamos a pasar todo el resto de la expresión del otro lado, ¿sí? Entonces tenemos masa de C por velocidad en C, que esto me queda menos masa de A por velocidad en A, menos masa de B por velocidad en B, y luego vamos a tener, en este caso, el vector velocidad en C, que esto me queda menos masa de A sobre masa de C por la velocidad en A, menos masa de B sobre masa de C por la velocidad en B. ¿Está bien? O sea que básicamente este sería nuestro planteo teórico. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente ver las componentes, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer unas cuentas auxiliares de este lado, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la velocidad en B. Tenemos que, si yo voy a dibujar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dibujar las tres velocidades, pero en vez de dibujarlas así, vamos a dibujarlas
hacia el origen, ¿sí? Como vectores vamos a tener velocidad en B, luego tenemos la velocidad en A y luego tenemos la velocidad en C. ¿Está bien? Y acá vamos a tener los ejes. Entonces vamos a tener que, en este caso, la velocidad en C, si este es el ángulo alfa, va a ser este el ángulo alfa, ¿sí? Para la velocidad en B, y luego la velocidad en C, ¿sí? Nosotros no sabemos las componentes, con lo cual vamos a simplemente trabajar en términos de velocidad C en Y y velocidad C en X. Es un poco más fácil, ¿sí? Y al momento de descomponer la velocidad en B, tenemos las dos componentes, ¿sí? Que van a ir en estos lados. Entonces, vamos a ir haciendo la cuenta. ¿Está bien? Vamos a ver cuánto nos queda. ¿Está bien? Entonces, en este caso vamos a ver, esto nos queda velocidad en C, que esto nos queda menos la masa en A, que esto serían 0,02 kilos, sobre la masa en C, que esto sería 0,05, kilo con kilo se va, ¿sí? Luego tenemos la velocidad en A, que en este caso es en menos X, o sea que vamos a tener, ¿sí? 1,50, entonces un menos 1,50 metros sobre segundo por el versor Y, ¿sí? Y luego tenemos, sigo abajo, menos la masa en B, ¿sí? Que esto sería menos 0,03 kilos, todo esto dividido, ¿sí? 0,05 kilos, y luego la velocidad en B, que acá vamos a tener las componentes, ¿ok? Entonces vamos a tener la velocidad en B para X, que esto sería menos el módulo de la velocidad en B, que es 0,5 metros sobre segundo por el coseno del ángulo por Y, ¿sí? Y luego para la de Y, ¿sí? Que esto sería menos 0,5 metros sobre segundo por seno del ángulo, ¿sí? Todo esto por J, ¿está bien? Donde en este caso el ángulo, por supuesto, son 60 grados, ¿sí? Entonces, básicamente hay que hacer las cuentas. Vamos a ver. Menos por menos es más. Acá queda positivo. Acá ambos términos quedan positivos. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente ver el resultado de las cuentas, ¿ok? Entonces vamos a hacer término a término por este lado, ¿sí? Venimos de este lado, ponemos 0,02, esto, digamos, en limpio me va a quedar, vamos a ponerlo de este lado, esto me queda 2 quintos por 1,5 metros sobre segundo por I, ¿sí? Después tenemos 3 quintos por 0,5 por coseno de 60 grados por I, y después tenemos 3 quintos por 0,5 por seno de 60 grados por J, ¿verdad? Entonces vamos a hacer las cuentas de este lado, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, coseno de 60, ¿sí? Vamos a tener un medio, ¿sí? Entonces vamos a tener acá 2 quintos, 1,5 que en este caso son 3 medios, ¿sí? Metros sobre segundo por I. Luego tenemos 3 quintos por un medio, también en metros sobre segundo por I, ¿sí? Y luego vamos a tener 3 quintos por un medio, y si no estoy equivocado, vamos a ver cuánto nos queda, ¿sí? 60, vamos a ver cuánto nos queda, seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. ¿Está bien? Entonces vamos a tener todo esto, pero en J, y todo esto también en metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cuánto nos queda. En este caso, acá vamos a tener 3 quintos, acá vamos a tener 3 y luego vamos a tener, en este caso, vamos a tener 3 quintos más un cuarto de 3 quintos, ¿verdad? Todo esto por I. Y luego vamos a tener en este caso 3 raíz de 3, ¿sí? Sobre 5 por 4 en J, ¿verdad? Y todo esto en metros sobre segundo. Bien, entonces vamos a tener un cuarto más 4 cuartos son 5 cuartos. ¿Está bien? Entonces vamos a tener 5 cuartos por 3 quintos. Voy a hacer una cuenta rápida acá. 5 cuartos por 3 quintos. Que esto me queda 3 cuartos. ¿Ok? O sea, 3 cuartos en metros sobre segundo de ni. Y luego acá vamos a tener, ¿sí? 3 raíz de 3 sobre 20 metros sobre segundo en J. ¿Está bien? Este sería el vector en C. ¿Está bien? Entonces, lo ideal, por supuesto, es chequear estas cuentas como para que ustedes cuando hagan sus resultados, ¿sí? Estén seguros a ver si estamos en lo correcto o no. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente plantear la cuenta desde cero y vamos a ver si efectivamente esto, ya les digo, en los cálculos de física conviene que uno se tome un poco el tiempo para hacerlo, porque en general uno se puede llevar ciertas sorpresas
a veces desagradables y no es la idea justamente, ¿no? Entonces vamos a reemplazar estos datos para ver qué pasa. Entonces vamos a ver en este caso, por ejemplo, ¿sí? Cómo nos queda. Vamos a tener de la siguiente forma. La masa de A, que esto nos queda como, ¿sí? 0,02 kilos, ¿sí? Entonces vamos a poner que todo esto me queda con kilos por metro sobre segundo para no estar repetir las unidades. Luego tenemos la velocidad en A, que esto me queda con 1,5 por I, ¿sí? Pero me queda negativo también porque está apuntando en sentido negativo. Luego tenemos la de B, que en este caso me va a quedar la masa de B, que estos son, en este caso, 0,03 por, en este caso vamos a tener, como dijimos al principio, con coseno con X, o sea que tenemos coseno de 60, ¿sí? Por la velocidad que esto me queda 0,5, todo esto por menos I, ¿está bien? Luego vamos a tener para Y, esto sería lo mismo, 0,03 por 0,5 por seno de 60, ¿sí? Por menos J, y luego tenemos la velocidad en C, que son las que pusimos recién, ¿sí? O sea que por la masa, que en este caso serían 0,05. Entonces, vamos a sumar a este lado 0,05 por, y en este caso sería 3 cuartos en I, más 3 raíz de 3 sobre 20 por J, ¿vale? Y todo esto me debería quedar igual a 0. Entonces vamos a ver las componentes en I, ¿sí? Las voy a pintar acá en amarillo, son estas componentes, ¿ok? Es esto, es esto y es esto otro. Entonces tenemos 0,02 por menos 1,5. Está bien que esto me va a quedar 2 cienavos por 3 medios, ¿sí? Menos esto, lo vamos a tener más 3 cienavos por un medio, pero en este caso es un menos, ¿está bien? Entonces vamos a tener un menos de este lado, ¿sí? Y coseno de 60 que es un medio, y luego tenemos 3 cuartos por 5 cienavos, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto nos queda en general, ¿ok? De este lado. Vamos a ver que si pongo los denominadores en 100, ¿sí? Acá necesito un 2, esto me queda 6, y en este caso me queda menos 12. Acá esto me va a quedar menos 3, y acá me va a quedar más 15. Con lo cual, sí, efectivamente queda con 0. ¿Está bien? Y si ahora hacemos lo mismo con la otra, la de J, que en este caso son solamente dos componentes, ¿sí? Lo voy a poner de este lado, ¿sí? O sea que esto me va a quedar, para hacer un poco de espacio, esto me queda 3 cienavos, menos 3 cienavos por un medio, que es 0,5, por raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Todo esto más 5 cienavos por 3 raíz de 3 sobre 2. Si ustedes se fijan, en este caso nos va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? 3 raíz de 3 más 5, vamos a tener 0, en este caso dijimos que era 0,03. Bien, entonces vamos a tener 0,03 por 5, que en este caso esto sería 5 décimos, ¿no? Y luego acá esto sería, perdón, acá me equivoqué, esto es 20, está bien, ya me parecía. Entonces vamos a tener que 20, lo puedo pensar como 5 por 4, entonces 5 con 5 se va, acá me queda 3, y acá se cancela también, así que queda en 0. Bien, entonces nada, esto 5 minutos, y ustedes pueden chequear si efectivamente les da bien el resultado o no. Después lo que dice acá es, para un instante previo al impulso del choque, calcula la cantidad de movimiento angular, momento cinético o impulso angular del sistema, ¿sí? Con respecto al origen, ¿sí? Del sistema, considerando las posiciones que corresponden a cada esfera presentadas en la figura 2. Entonces, ¿cuál es la idea en este caso? Bueno, para cada una, si hay que hacer una cuenta específicamente para cada una, la definición está en que para el impulso angular lo vamos a tener como, acá yo estoy usando la nomenclatura del Sears, ¿sí? Esto sería la posición por masa por velocidad. ¿También? O sea, estas serían las ideas. Entonces, hay que repetir básicamente lo mismo para cada una según el caso, ¿sí? Entonces, vamos a poner para cada caso, ¿sí? Vamos a poner R, vamos a poner M, vamos a poner B, y vamos a poner para cada uno, para A, B y C, cada uno de los datos, ¿sí? Como si fuera una tablita, y ver básicamente cómo nos queda la cuenta, ¿está bien? Entonces, nada, esto simplemente es plantear las cuentas. Entonces, por ejemplo, el R, al principio el R del A me queda como 3, 0, estoy copiando los datos de aquí, ¿sí? Luego el R del B me queda como 1, 2, y luego el R del C, en este caso me queda como menos 3, menos 1. Como estoy haciendo un producto vectorial, vamos a poner la coordenada Z en 0, ¿sí? Justamente porque tenemos que salir del plano, entonces lo que vamos a hacer es agregarles a todo esto
artificialmente, entre comillas, la coordenada 0 para poder hacer la cuenta en R3. ¿Está bien? Luego, en este caso, vamos a tener las masas, ¿sí? Que son las que dice acá el problema. Voy a copiar el dato de este lado, ¿sí? Y vamos a poner las unidades de medida de entrada dentro de, entonces, por ejemplo, el R va a estar en metros, que es lo que dice el problema, la masa va a estar en kilos y la velocidad va a estar en metros sobre segundo, ¿está bien? Entonces vamos a tener 0,02 para la masa A, 0,03 y luego tenemos 0,05, ¿sí? Y luego tenemos los vectores velocidad, ¿ok? Entonces en este caso vamos a tener para la velocidad en A, que esto me queda menos 1,5 por I, ¿sí? Luego, en este caso, me va a quedar para la velocidad en B, ¿sí? Que de hecho hicimos la cuenta de este lado, que esto para la velocidad en B me va a quedar como, en este caso, un medio, ¿sí? Vamos a ver para la velocidad en B me va a quedar como, en este caso, coseno de 60 que es un medio por un medio, que es menos un cuarto, ¿sí? En I, entonces me queda menos un cuarto en I, ¿sí? Y luego, en este caso, me va a quedar un medio por raíz de 3 sobre 2, que esto me queda raíz de 3 sobre 4, ¿sí? Entonces me queda menos raíz de 3 sobre 4 en J, ¿está bien? Esa sería la velocidad en B. Y después me queda la velocidad en C, donde tenemos las componentes, ¿sí? Que ya las sacamos al principio, 3 cuartos, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener 3 cuartos en I, ¿sí? Y luego tenemos 3 raíz de 3, ¿sí? Más 3 raíz de 3 sobre 20 en J. ¿Está bien? Y simplemente lo que hay que hacer acá es la cuenta de cada uno de estos, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es el resultado, ¿está bien? De cada una de estas, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer la cuenta ahora y vamos a poner los resultados dentro de cada una.